Pancho, siempre repito y lo uso como casi una muletilla, pero es muy didáctico, esto de Cirigliano y la escala jerárquica, ¿no? Eso, aquella escala jerárquica que el hombre milenariamente le atribuyó a Dios, y es un invento del hombre, que está en el Viejo Testamento, el Testamento judío y el Nuevo Testamento, que pone arriba de todo a Dios, siempre digo, debajo al hombre, debajo a la mujer, debajo al negro, al esclavo, al indio. Esta escala jerárquica se reedita permanentemente, está incorporada culturalmente. Entonces lo más fácil es denigrar al otro. La moda, cuando hay conflictos económicos, de trabajo o de miedos, de miedo a la otredad, es descalificar al otro. Y hay una moda de xenofobia. Y realmente a mí, me parece una caricatura que el jefe de gobierno de la ciudad, hijo de un padre a quien respeto porque tienen la misma nacionalidad que mis 4 abuelos, pero que encima te habla cocoliche, que le ha ido muy bien en la Argentina, que es hijo directo de inmigrantes, salga a cuestionar a los inmigrantes. ¿Qué hay inmigrantes de primera y de segunda? ¿O dejó de serlo? No se entiende, ¿no? Claro, alguien dijo alguna vez que la única enfermedad curable es estupidez, ¿no? Y yo comparto, porque en realidad yo creo que el discurso que él hace respecto a la responsabilidad de estos últimos acontecimientos es un discurso típico colonial, es una mentalidad colonial. ¿Por qué es una mentalidad colonial? Porque es una mentalidad carente de sentido común. El sentido común nos indica que la Argentina se construyó de esta forma, se construyó a través de un proceso de integración, a veces conflictiva, a veces pacífica, de distintas realidades. La realidad indoamericana, la realidad española, la de nuestros abuelos españoles, judíos, turcos, etc. Eso conformó una nación mestiza, y las naciones mestizas se fortalecen cuando crean canales de integración, es decir, cuando todas esas distintas realidades se encuentran como un cauce para poder desarrollarse. Es decir, nuestras naciones mestizas van a crecer en la medida que la dirigencia sea capaz de comprender que esa diversidad es fortaleza y no debilidad. Y asumir su propio mestizaje. Y asumir también su propia proveniencia. Entonces, ese discurso es como una puteada contra sí mismo. Bueno, es como tirarse mierda contra sí mismo. Estos inmigrantes, cuando él es familia inmigrante, cuando muchos somos familia inmigrantes, cuando en realidad nuestro país es un país de apertura, de integración, de incorporación, y nuestra nación se constituye con esa esencialidad. Entonces, es un discurso que va en contra de la esencialidad de nuestra conformación como país. Pues es que yo creo que si Macri fuera el psicólogo un rato y le cuenta, mira, che, acabo de decir tal cosa, tenés razón, renuncié y andate, porque la culpa es de los inmigrantes. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque alguno de los tarados de los asesores que siempre facturan mucho alrededor de la política, y que los hay, los asesores de la comunicación. Le habrá dicho hoy, mira, esto asusta a la clase media, claro. Entonces fortalece el discurso, viste como los tienen en Europa, viste, el discurso de la pureza, claro. ¿No? De la pureza. Acá la pureza, digamos, ¿cuál es la pureza? Acá somos todo mezcla de algo. Entonces, es realmente, para mí me parece, pero no lamentable desde lo discriminativo, porque el ser humano es un ser discriminador. A mí eso no me molesta en lo más mínimo. Me molesta la estupidez que salga de un líder. Es decir, un líder es alguien que tiene que conducir, ¿qué? En la Argentina, lo diverso. Es decir, una cosa, pero patética, digamos. O sea, me preocupa más que el discurso. Yo no me voy a poner a hacer críticas escandalosas, si la discriminación sí, si la discriminación. Me parece que un líder de la Argentina, o un líder importante en la Argentina, tenga una concepción tan patética de su propia realidad. Pero además la esquizofrenia absoluta, cuando se habla de la tolerancia, el discurso de la tolerancia, seamos tolerantes, tengamos un discurso integrador. Ha criticado el gobierno nacional de Néstor Kirchner en su momento, de Cristina, por la intolerancia, por la presunta intolerancia. ¿Cuál es la tolerancia de Macri? Digo, es como decir que nazis son los otros. Digo, no es una cosa, pero eso hablaría de un problema individual de él. A mí me preocupa que todavía surjan líderes de este tipo. Y que tengan lugar socialmente. Que tengan lugar socialmente, que lleguen líderes con tan poca capacitación y tan poca formación y tan poco conocimiento respecto a lo que la Argentina es y lo que la Argentina
y debe ser en base a lo que es. O sea, a mí me parece que yo no lo discutiría ni desde digamos, una especie de suerte de progresismo, ni lo vería tampoco desde el lado de la personalidad. A mí me preocupa que, digamos, la forma en que Macri se relaciona con lo que somos. ¿No te acordás que alguna vez hemos trabajado la idea de, bueno, tenemos claro, muchos de nosotros hace mucho tiempo, que un grave problema del sistema de selección política es la mediatización de la política. Y alguna vez se trabajó en el tema de crear alcaidías. ¿Por qué? La idea era poner más próximo al candidato de la gestión, para que sea mejor controlado y que se elija al vecino un poco más conocido, no solamente el que se conoce por los medios. Lamentablemente... Eso nunca salió. No, y cuando se le dio forma, la propia política que se suicida, la política partidaria, terminó creando alcaidías diluidas con consejos tan extendidos que en realidad, en vez de generar 10, 12, 20 candidatos a jefe de gobierno calificados por la gestión en los barrios, generaron colectivos que no van a representar, por lo menos en mi opinión, a nada, ¿no? Pero bueno, creo que esto tiene que ver, por un lado, con la instalación. ¿Por qué se elige determinado perfil? Y porque mediáticamente se instalan determinados perfiles. Ser exitoso porque Boca salió campeón parece que es suficiente, y lo digo como hincha de Boca, ¿no? Parece suficiente como para ser jefe de gobierno, y esto no es así. Pero hay otro dato interesante. Vos tuviste una ventaja en tu vida de haber vivido en un lugar más reducido, donde a veces es más fácil ver las realidades. Y alguna vez lo hemos charlado, me lo has contado, el fenómeno que en el Bolsón se produjo cuando una comunidad que estaba acostumbrado, que eran los que vivían, se vio invadida. ¿Qué pasó? Porque esto creo que también le pasa al vecino de Buenos Aires hoy, ¿no? Porque tambalean. A ver, los países como los nuestros, somos países receptivos, digamos, donde en una época, en el siglo pasado, o en el siglo anterior, los inmigrantes europeos venían a la Argentina a buscar, digamos, un lugar donde vivir tranquilamente, donde poder desarrollarse, y hoy son muchos hermanos americanos que lo están haciendo. Los países receptivos lógicamente sufren convulsiones, porque es lógico, porque si vos vivís en un pueblo donde hay 5.000 habitantes y en 3 años vienen a vivir otros 5.000, tarde o temprano empiezan a modificarse las instituciones, las pautas culturales, inclusive la idiosincrasia. Ahí, digamos, los países receptivos sufren convulsiones que tienen mucho que ver, sobre todo cuando la inmigración es importante. Y entonces deben desarrollar instituciones, liderazgos y normas tendientes a minimizar los efectos de esas convulsiones. Pues yo me pregunto con este tema. Vos fue un asesor y le dijo, vos salí a pegarte, hacerte el Sarkozy o hacerte el contra los inmigrantes, ¿no? Y por ahí en el corto plazo, porque son cortoplacistas, le puede servir, porque por ahí algún tipo de clase media dice, bueno, que está buscando el enemigo, es lo que hay que hacer. Claro. Pero el después es tremendo, porque el después, todos esos hermanos nuestros van a vivir acá, ya sus hijos están estudiando acá, es decir, es como escupirse contra sí mismo, o sea, es decir, en el corto plazo me sirve para instalarme en un sector social que, digamos, que requiere... Es un prestigio cortito y por poco tiempo. Realmente es una, digamos, para un líder es una cosa... Ahí te demuestran, los líderes te demuestran, ¿cuándo se demuestra cuando un tipo es un líder? Cuando toma medidas, digamos, estratégicas y se banca las coyunturas desfavorables. Y conduce la realidad. Y diría Cirigliano, maestro que repetimos y que tomamos, él siempre da cuenta de la historia de viejos enfrentamientos, y con esto cerramos el bloque, de los moros y los cristianos, cientos de años peleándose, que lograron una síntesis cuando armaron una fiesta común de moros y cristianos. Institucionalizaron justamente este mestizaje cultural, étnico, biológico. Digo, bueno, esto creo que un dirigente en serio, que bueno, no sería el caso de Macri, es lo que debería apuntar, porque en realidad atomizar a la sociedad y enfrentarla, bueno, no merece gobernar quien no tiene la capacidad de lograr una síntesis. Diferencias debe haber, pero hay que conducirlas. Vamos al próximo bloque, Pancho.